Continuamos, una cita con la Biblia, Hechos de los Apóstoles, testigos del Espíritu Santo. Bienvenido a este lugar. En estos 50 días de Pentecostés, es tiempo de buscar a Dios. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Hoy, en una cita con la Biblia, estamos ya en el día número 27 y estaremos leyendo una porción de la Escritura en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, el versículo 19 al 30, que nos relata acerca de la iglesia naciente en Antioquía, otro sector ya fuera de Jerusalén, fuera de Judea, fuera de Samaria, ya en otra región. Versículo 19 dice de la siguiente manera en adelante: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. En este pasaje encontramos varios aspectos del comienzo y el desarrollo inicial de una nueva iglesia en Antioquía. El texto comienza hablándonos acerca de lo que sucedió luego de la persecución que se dio en Jerusalén por causa de Esteban, y que mucha gente salió precisamente de Judea y de Jerusalén, pero que muchos pasaron por muchos lugares y solo hablaban la palabra a los judíos. Sin embargo, algunos discípulos que habían creído cuando llegaron a Antioquía empezaron a comunicar el mensaje del Evangelio, el mensaje del Señor a otros, y empezó a crecer allí el número de los creyentes. El versículo 21 dice que la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Empezó a crecer aquella iglesia en Antioquía, pero esta noticia no se quedó ahí, llegó hasta Jerusalén, y de Jerusalén los encargados en ese momento, los discípulos encargados, los apóstoles, enviaron a un hombre llamado Bernabé a ver qué era lo que estaba sucediendo. Y dice el versículo 23 que este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó, pero también exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. ¡Qué interesante! El impacto que recibió Bernabé fue ver la gracia de Dios, fue ver el favor de Dios, lo que Dios estaba haciendo allí en aquella ciudad y específicamente con aquellos discípulos. Fue tal la situación que él tuvo que ir a Tarso, a otra ciudad, para buscar a este hombre llamado Pablo, para que le ayudara
y para que juntos trabajaran en la nueva obra allí en Antioquía. El versículo 26 dice que se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue allí donde los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. Allí también vemos no solamente el crecimiento de una iglesia, sino también el trabajo en equipo. Bernabé, un hombre conocedor, un hombre dice que estaba lleno del Espíritu Santo, pero él sabía que necesitaba hacer un equipo y lo que hizo fue buscar a Pablo para poder hacer ese equipo y trabajar allí durante todo un año. Y dice que mucha gente allí también empezó a reunirse. Pero allí también hay un mover profético. Dice que unos discípulos, que unos profetas descendieron de Jerusalén hasta Antioquía y llevando un mensaje acerca de lo que se avecinaba, una sequía. Y también allí el corazón de los hermanos en Antioquía era un corazón generoso, los cuales ¿qué hicieron? Enviaron un socorro, enviaron una ayuda para las iglesias que estaban en Judea. Son varias las características que el pasaje nos permite ver acerca del comienzo y el desarrollo inicial de la iglesia allí en Antioquía. Una iglesia que deseaba compartir acerca de la fe y así crecía el número de los discípulos, pero también una iglesia donde había enseñanza, donde había generosidad y donde había un trabajo en equipo. Hoy Dios también está buscando levantar una iglesia donde se continúe con la obra, que no se pare de predicar el Evangelio, que se trabaje en equipo, que se enseñe la palabra, pero que también se crea en el mover que Dios está dando a través de sus siervos. Creo que tenemos un buen ejemplo de la iglesia en Antioquía para los días de hoy. El impacto fue tanto que fue allí donde se empezó a llamar por primera vez a estos seguidores cristianos. Que el Señor nos ayude a ser esa iglesia que Él desea. Oremos en esta mañana. Padre bueno, gracias por llamarnos, gracias porque un día nos llegó el Evangelio, las buenas noticias de salvación y nos has dado vida a través de ellas. Pero también tú quieres que compartamos este mensaje, Señor, que no nos quedemos nosotros solamente con este mensaje, sino que lo llevemos a otros, ya que este mensaje es abundante, este mensaje es rico, este mensaje no escasea. Señor, ayúdanos a trabajar en equipo, así como hizo equipo Bernabé y Saulo, y allí en la iglesia trabajaron durante un año y la iglesia crecía, se multiplicaba, Señor. Y que también podamos creer, Señor, a tu palabra por medio de los siervos, al mover profético, Señor, que tú has levantado a algunos profetas para traer un mensaje, Señor, que podamos creerlo y que nos lleve todo esto a la generosidad y a hacer una iglesia de impacto en el lugar donde nos has puesto, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por esta enseñanza en el día de hoy, que podamos ser esa iglesia que tú deseas que seamos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Te esperamos en una cita con la Biblia nuevamente. Recuerda, en esta serie de El Libro de los Hechos estamos enviando cada día. Dios te bendiga.